Hola a todos, el día de hoy veremos la primera parte de tipos de reacciones químicas inorgánicas. Una reacción química es un proceso en el que ciertas sustancias interactúan bajo ciertas condiciones para formar nuevas sustancias, que se van a llamar productos. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. Este sería un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Una ecuación química es una serie de símbolos que me representan algo que yo puedo hacer en el laboratorio, es decir, una reacción química. ¿Cómo se lee una ecuación química? Bueno, el signo más se lee como reacciona con, mientras que la flecha se debe leer como produce. Por ejemplo, en este caso sería el hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir o para formar agua. Las sustancias que están de este lado de la ecuación se llaman reactivos, mientras que de este lado se llaman productos. Las reacciones químicas, donde participan compuestos inorgánicos, pueden dividirse en reacciones de combinación, descomposición, combustión, neutralización, sustitución sencilla, que también se llama desplazamiento, o reacciones de sustitución doble, que se llaman reacciones de precipitación. Esta es la forma general de expresar estas reacciones. Por ejemplo, para una reacción de combinación, el reactivo A reacciona con el reactivo B para producir un compuesto AB. Un ejemplo sería el hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar agua. Estas primeras tres reacciones las veremos en esta presentación, mientras que estas otras tres las veremos en una segunda parte del video. Una reacción de combinación es aquella en la que dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto. La ecuación general sería esta. El reactivo A reacciona con el reactivo B para formar un compuesto AB. Algunos ejemplos serían el hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar agua. De la misma forma, el aluminio reacciona con el cloro para formar cloruro de aluminio. Estas reacciones se pueden leer de esta forma. Ya te las mencioné. Muchas de estas reacciones tienen como reactivos elementos químicos para dar la formación de compuestos. Acuérdate, por favor, que hay elementos que en la naturaleza se encuentran en forma diatómica. Es por eso que en las ecuaciones químicas nosotros colocamos aquí el cloro diatómico, oxígeno diatómico e hidrógeno diatómico. Estos son todos los elementos de la tabla periódica que se encuentran en forma diatómica. En esta diapositiva te enseñaré a escribir las ecuaciones químicas como las viste en la diapositiva anterior. El primer paso es escribir los reactivos y acordarte que hay algunos elementos que son diatómicos en la naturaleza. Por ejemplo, estos dos. Segundo paso, escribes los elementos que van a formar el compuesto y sus números de oxidación. Estos números de oxidación los puedes encontrar en la tabla periódica. Como pequeño recordatorio, acuérdate que un número de oxidación es un número positivo en el caso de los cationes y el ejemplo es el aluminio más 3. Y para los aniones es negativo, por ejemplo, el cloro menos 1. ¿Qué indican estos valores? Bueno, pues para el aluminio indica el número de electrones que ha perdido, mientras que para el cloro el número de electrones que han ganado. Esto, por favor, se va a ver más adelante en la formación de compuestos iónicos, que será otro video. Como tercer paso, realizas algo que se llama la regla de cruce, es decir, pones los estados de oxidación del hidrógeno y del oxígeno y luego realizas un cruce. Este estado de oxidación del hidrógeno viene si pones acá, pero solamente el valor numérico, sin el signo. Y lo mismo sucede para el oxígeno. El menos 2, que es el número de oxidación, lo cruzas hacia acá abajo y pones el número, sin el signo. ¿Cómo quedaría? Quedaría algo así. Al final tendrías, acuérdate por favor, que los unos en las fórmulas químicas no se escriben y esta ecuación la podríamos simplemente simplificar de esta forma. Para este caso de la reacción de formación del cloruro de aluminio, tendríamos el aluminio más el cloro, van a formar el cloruro de aluminio. Tengo que ir a escribir el estado de oxidación del cloro y del aluminio. Posteriormente voy a hacer la regla de cruce y una vez que hago la regla de cruce,
el compuesto quedaría formado así. Para simplificar la ecuación química, no escribo el 1 y por lo tanto el compuesto que se forma es este, cloruro de aluminio. Lo único que falta para estas dos ecuaciones de combinación es balancearlas, que quedaría de esta forma. Por favor, balanceo se verá en otro video que te marcaré al final. Aquí te presento más ejemplos. El primero es la reacción del magnesio más el oxígeno. El compuesto que se va a formar es óxido de magnesio, pero vamos a ver cómo sería la fórmula química de este compuesto. Aquí nosotros ponemos los números de oxidación, del magnesio es más 2 y el más común del oxígeno es menos 2. Podríamos hacer la regla de cruce, pero como pequeño tip te digo, cuando la suma de estos dos números de oxidación sea igual a 0, el compuesto se queda así y no tienes que hacer la regla de cruce. Y por lo tanto, el compuesto óxido de magnesio solamente es un átomo de oxígeno y un átomo de magnesio. Aquí ya te presento la ecuación balanceada. Lo mismo sucede para esta reacción. Tenemos la formación del yoduro de cesio a partir de sus elementos. Colocamos el número de oxidación del cesio y del yodo. La suma de estos dos estados de oxidación o números de oxidación da 0 y por lo tanto el compuesto queda así. Ahora te presentaré dos ejemplos con metales de transición. Acuérdate que los metales de transición se caracterizan por tener muchos números de oxidación. Y un caso específico, o un caso muy conocido, es el hierro, que tiene más 2 como número de oxidación y más 3 como número de oxidación. Si nosotros queremos llevar a cabo la formación del bromuro de hierro a partir de sus elementos, pues bueno, podemos de igual forma colocar el número de oxidación más 2 del hierro o en otro caso podemos colocar el más 3. Hacemos las reglas de cruce y el compuesto quedaría así. Y finalmente simplifico la fórmula quitando los unos y tendríamos estos dos resultados. Ambas reacciones pueden llevarse a cabo. Una reacción de descomposición es aquella en la que una sustancia compleja se separa en sustancias más sencillas. Es un caso inverso de una reacción de combinación, es decir, un compuesto AB se separa en las sustancias A más B. Algunos ejemplos serían la descomposición del agua en sus elementos o la descomposición del óxido de mercurio en sus elementos. Estas reacciones se pueden leer así. El agua se descompone en oxígeno e hidrógeno. El óxido de mercurio se descompone en mercurio y oxígeno. Estas reacciones tienen como reactivos químicos compuestos, mientras que usualmente los productos suelen ser sustancias más sencillas o también elementos químicos. Por ejemplo, en la primera reacción tenemos el clorato de potasio, que cuando éste se somete a calor se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. Si te fijas aquí, los productos de esta reacción fueron un elemento químico y un compuesto más sencillo. Mientras que acá, en el hidruro de sodio, tenemos que los dos productos son los elementos, el sodio más el hidrógeno. A continuación te muestro algunos ejemplos. El primero es la descomposición del cloruro de sodio en sus elementos. El segundo es la descomposición del bicarbonato de sodio en estos tres compuestos. Esta reacción se lleva a cabo cuando tú colocas Royal en un pastel, porque el Royal es bicarbonato de sodio. Y la tercera reacción es la descomposición de la sacarosa. Para llevar a cabo esta reacción, nosotros tenemos que usar ácido sulfúrico como catalizador y se produce carbono más agua. Es una reacción que es muy exotérmica. Las reacciones de combustión ocurren cuando una sustancia combustible, por ejemplo un hidrocarburo, reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Este tipo de reacciones liberan una gran cantidad de calor y luz que nosotros la vemos como una flama. Un ejemplo sería este. Esta reacción se puede leer así. El metano reacciona en presencia del oxígeno para producir dióxido de carbono más agua. Como te había mencionado, estas reacciones son exotérmicas, es decir, liberan una gran cantidad de calor, el cual se llama calor de combustión.
Para esta reacción, el calor que se libera son 890.4 kilojoules por cada mol de metano que se consume. Te tengo que decir como una nota importante. Cuando se lleva a cabo la producción total de dióxido de carbono, es decir, que hay una cantidad suficiente de oxígeno, se dice que se llevó a cabo una combustión completa. Sin embargo, cuando no hay suficiente oxígeno, se dice que se lleva a cabo una combustión incompleta y se produce una mezcla entre dióxido de carbono y monóxido de carbono. Sin embargo, cuando hay mayores restricciones de oxígeno, también se pueden formar pequeñas partículas finas que se ven como filamentos de carbono que se llama hollín. La combustión de derivados de hidrocarburos que contienen oxígeno, por ejemplo los alcoholes, también producen dióxido de carbono y agua. Y aquí te tengo el ejemplo de la combustión del metanol. La reacción se puede leer: el metanol se quema en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Te tengo que decir algo importante. Muchos organismos utilizan sustancias como la glucosa para obtener energía, siendo los productos también dióxido de carbono y agua. En teoría, estas reacciones también serían reacciones de combustión por la formación de estos productos. Sin embargo, estas reacciones se llevan a la temperatura corporal del organismo, por lo que no se suelen llamar reacciones de combustión y se describen en la literatura como reacciones de oxidación. ¿Cómo se lleva a cabo el balanceo de estas ecuaciones? Pues se lleva siguiendo este orden. Primero vas a balancear los átomos de carbono, segundo los átomos de hidrógeno y finalmente los átomos de oxígeno, porque estos son los que se encuentran en diversas partes de la ecuación. Te tengo este ejemplo. En este caso, el propano es el agente, es el hidrocarburo que se va a quemar en presencia del oxígeno. Al balancear los átomos de carbono, vemos que aquí hay 3 átomos de carbono y aquí hay 1, por lo tanto ponemos un 3. Siguiente, hay que balancear los átomos de hidrógeno. Del lado de los reactivos nosotros teníamos 8 átomos de hidrógeno y de este lado de los productos tenemos 2. Por lo tanto tenemos que poner aquí un número que multiplicado por 2 me dé 8, que sería 4. 4 por 2, 8 átomos de hidrógeno. ¿Cómo lo observas aquí? Por último, tenemos que balancear los átomos de oxígeno. Bueno, pues como ya tenemos todos los coeficientes aquí, del lado de los productos, podemos contar los átomos de oxígeno que están de este lado. 3 por 2, 6, más 4 por 1, 4. Es decir, de este lado de los productos tenemos 10 átomos de oxígeno. Tenemos que ir a colocar un número aquí, que multiplicado por 2 me dé 10. Y este es 5. A continuación, te presento la ecuación química que representa la combustión del etano. Vamos a aprender a balancear esta ecuación química. Como primero te había mencionado, hay que balancear los átomos de carbono. De este lado de los reactivos tenemos 2 átomos de carbono, mientras que de este lado de los productos, 1. Por lo tanto, aquí tenemos que poner un 2. Siguiente, tenemos que balancear los átomos de hidrógeno. De este lado de los reactivos hay 6 átomos, mientras que ahorita solo tenemos del lado de los productos 2. Aquí hay que poner un número que multiplicado por 2 me dé 6, y ese número es el 3. Finalmente, hay que balancear los átomos de oxígeno. Como ya tenemos los coeficientes estequiométricos para el dióxido de carbono y para el agua, podemos contabilizar los átomos de oxígeno del lado de los productos. Aquí serían 2 por 2, 4, más 3 por 1, 3. Es decir, necesitamos 7 átomos de oxígeno de este lado. Así que aquí necesitamos poner un número que multiplicado por 2 me dé 7. Y ese número sería 7 medios. 7 medios multiplicado por 2 sería 7. Sin embargo, si tú quieres simplificar esta ecuación química, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 2 todos los coeficientes estequiométricos. Y sería así. Al hacerlo, aquí tendrías un 1 que nos escribe 2 por 1, 2. 7 medios por 2, 7. 2 por 2, 4. Y 3 por 2, 6. Si te gustó este video, dale like o suscríbete a este canal.